Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a un nuevo video tutorial sobre After Effects. El día de hoy les traigo una expresión muy conocida por todos los diseñadores o por todos los animadores de After Effects, como lo es Wiggle. Wiggle por medio de una amplitud y una frecuencia nos devuelve un valor aleatorio, el cual podemos nosotros utilizarlo tanto en todas las propiedades, en imágenes, en objetos, en capas de forma, en videos, en fin, en todo lo que nosotros estemos utilizando aquí en After Effects lo podemos utilizar, tanto también en efectos, también lo podemos utilizar. Es una expresión muy utilizada y muy común entre los diseñadores. Entonces vamos a explicar desde cero cómo es esta herramienta, cómo es esta expresión, para que podamos juntos realizarlas aquí en su canal de SM Producciones. Bueno amigos, aquí estamos en nuestro After Effects y lo que tenemos aquí en pantalla son 4 versiones del Wiggle. Aquí, como pueden ver, esta versión 1, que es esta que está acá, es la versión normal, la versión clásica, que es ir a la rotación, en este caso es la propiedad de rotación, ir a escribir el Wiggle y bueno, ya se le da el movimiento o la amplitud y la frecuencia. Este que está aquí, perdón, este que está aquí es la versión número 2. Este también tiene la misma expresión, pero le hicimos con controles de expresión. Entonces le hacemos una frecuencia y una magnitud por medio de un eje, de un deslizador, de un control de expresiones, y se puede manejar desde afuera. En esta versión que está aquí arriba, vemos que el Wiggle solamente aplica para el eje Y, no para el eje X, sino para el eje Y. Entonces vemos que solamente hace movimientos en ese eje, más no en el eje X. Entonces, y este es el inverso. Aquí solamente hay movimiento en el eje X, más no en el eje Y. Entonces vamos a iniciar con este video tutorial explicando estas 4 versiones, cómo se utilizan o cómo se hacen desde cero, para que podamos nosotros realizar este tipo de animaciones. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una nueva composición. Vamos a llamarla main. Dejémosla aquí, es de 10 segundos, 1920, aceptar. Lo que tenemos que traer acá es un asterisco. Lo colocamos aquí en el centro y el punto de anclaje en el centro, y vamos a renombrarla aquí como versión 1 o versión clásica, que es irnos a la rotación manteniendo seleccionado Alt aquí encima del relojito, le damos clic y nos sale este cuadro de expresiones o cuadro de texto donde podamos nosotros escribir las expresiones. Entonces en este cuadro vamos a escribir la expresión Wiggle y abrimos paréntesis. El primer número, el primer dígito, la primera cifra, por decirlo así, va a ser la frecuencia con la que me va a devolver el movimiento. Entonces, si yo entre menos frecuencia tenga, mucho menor va a ser la intensidad de movimiento. Vamos a verla. Le doy aquí 0, vamos a darle 2, coma, la coma separa la frecuencia de la amplitud. Entonces vamos a colocar la amplitud, vamos a colocarla más menos 50. ¿Qué hace esto? ¿Qué significa esto? Bueno, esto 50 significa que más 50 o menos 50 va a ser el movimiento máximo. Vamos a ver hasta dónde llega este movimiento. Mire, o sea, menos 50 y más 50 va a ser el tope límite, el cual me va a generar la rotación o el movimiento. Y la frecuencia es la rapidez de la cual va a ser la aceleración, la cual va a ser ese movimiento. Entonces, si yo le hago 0.10, va a ser muy lento. Pero va a haber la misma amplitud.
va a llegar a más 50 o menos 50 dependiendo de lo que yo haga. Y si le subo acá, por ejemplo, voy a colocarla 0.80, entonces va a ser un poquito más rápido, pero pues me va a conservar la amplitud que es lo que yo deseo. Bueno, aquí ya tenemos este que es la versión clásica o versión original que nosotros hemos hecho. Aquí lo que vamos a hacer es duplicar esta, nos vamos otra vez a rotación y sacamos este wiggle que está acá, lo borramos. Bueno, vamos a hacer la otra versión, vamos a crear una capa de ajustes, vamos a llamarla control. A control, lo primero que tenemos que traer es, nos vamos a los efectos aquí, donde dice controles de expresiones y sacamos un deslizador, este último que ven acá. Este deslizador lo que va a hacer es llevarnos a un número determinado, el que nosotros querramos. Entonces eso es como para manipular o para tener como diferencias entre entre la frecuencia y entre la amplitud. Entonces vamos a llamar a este frecuencia y duplicamos, amplitud, no sé por qué me pegó magnitud. Amplitud, bueno, listo, ya tenemos aquí amplitud y magnitud, amplitud y frecuencia. Nos vamos aquí a la rotación, bueno, aquí nos vamos y le damos aquí el candadito para que no se nos vaya esta ventana, así cambiamos nosotros de capa. Nos vamos aquí a la rotación, sacamos el cuadro de expresiones con la tecla Alt oprimida y vamos a escribir la misma expresión, wiggle, abrimos paréntesis. Y vamos con el espiral este que está acá, este es para llevarlo, o sea, darle como una dirección. Usted, aquí me va a escribir un código en la parte de arriba, se va a dar de cuenta cuando yo lo genere o lo acople con frecuencia o amplitud. Entonces, esto lo que quiere decir que usted me sigue o me aplica frecuencia. Veamos que aquí se acabó de crear un nuevo código, que es el del deslizador de frecuencia. Aquí está, efecto frecuencia, deslizador y esta composición o esta capa de control, que es esta que estamos viendo acá. La separamos con una coma para separar la frecuencia que acabamos de traer, y con el mismo espiral traemos amplitud. Ya teniendo esto, cerramos el paréntesis y veamos, vamos a apagar esta que está acá abajo, que ya no estamos viendo. Veamos que todavía no tenemos movimiento. ¿Por qué? Porque esto está en 0. Entonces vamos a colocarle aquí un 10, 10 por 100, por decirlo así. Y vamos a ver la rapidez. Miremos esto. Vamos a colocarlo más lento para que no maree tanto. 0.20. Ay, perdón. 0,20. Y aquí tenemos lo mismo que hicimos con la versión 1, pero lo acabamos de hacer con un control de expresiones. Y veamos cómo nos quedó. Le damos doble E para que nos salga el cuadro de expresiones. Y aquí veamos cómo nos quedó. Y si vemos esta expresión que estaba acá, listo. Si vemos esta expresión, mire que es bueno, no igual, pero si usted se pone a traer los números de acá para colocarlos acá, es lo mismo. Lo que pasa es que aquí estamos jugando con con dos controles de expresiones, y aquí no, aquí estamos colocando directamente el valor. Entonces esto se utiliza, por ejemplo, cuando es un trabajo bastante grande, un diseño bastante grande, un proyecto pues amplio, y pues se necesita tener como un orden. Entonces, para ir a cada capa y decir, ay no, esto, entonces se puede utilizar este mismo frecuencia, este mismo amplitud para varias wiggle que queramos nosotros animar. Entonces, como le digo, es algo aleatorio. Por ejemplo, yo le doy acá, le doy duplicar, y él automáticamente, mire, vemos acá que cada capa agarra su propio valor. Entonces, aún así yo tenga el mismo número que está acá, 0,20%, que lo obtienen los dos, pero cada una me está devolviendo un valor aleatorio.
Es decir, no significa que porque lo estoy duplicando va a seguir la misma secuencia que esta, no. Entonces es algo que nosotros podemos utilizar y sacarle el mayor provecho. Vamos nosotros ahora, para que no se alargue tanto el video, vamos nosotros a utilizar esta versión, que es la versión del eje X. Vamos a escribir aquí algo para tener algo en cuenta. Siempre el eje X, perdón. Vamos a bajarle aquí a 60, puede ser. El eje X en After Effects tiene un valor de 0. Ahorita cambio. El eje Y tiene un valor de 1 y el eje Z tiene un valor de 2. Vamos a cambiar aquí el tipo de texto. Vamos a traer Montserrat. Bueno, Bueno, miremos bien. El eje X, vamos a separar esto para que no nos confunda tanto. Perdón. El eje X tiene un valor de 0, el eje Y tiene un valor de 1 y el eje Z siempre va a tener un valor de 2. Entonces, para nosotros llamar el eje X, no lo vamos a llamar por X, sino por 0. Si para llamar al valor de Y o el eje Y, no lo vamos a llamar por Y, sino por 1. ¿Me entienden? Entonces, conociendo estos valores en After Effects, vamos nosotros a traer o a animar este asterisco. Vamos a animarlo solamente en el eje Y, en el eje X, perdón. Vamos a iniciar con el eje X. Vamos a quitar aquí la expresión de rotación. Me voy a enfocar en una propiedad bidimensional, es decir, que tenga ambos ejes, el eje Y y el eje X y el eje Y. Entonces, ya teniendo esto acá, saco la expresión que aparece acá por este lado y lo que tengo que hacer es abrir una llave. Vamos a abrir la llave y a copiar la expresión que es wiggle. Wiggle vamos a utilizarla en el eje X. Entonces empiezo de izquierda a derecha. Recordemos que el eje X está acá y el eje Y está acá. Entonces el eje X vamos a nombrarlo de 0,80. Cerramos y nombramos que esta expresión la vamos a utilizar solamente para el eje X. Entonces le damos aquí eje X, entre paréntesis, entre las llaves colocamos el 0 que estamos llamando el eje X, coma, value, que eso me devuelve el mismo valor del eje Y. Entonces tengo que nombrar el eje Y. Value, abrimos llaves, 1, cerramos llaves y volvemos a cerrar las llaves, porque acordémonos que aquí al principio abrimos llaves. Entonces vamos a cerrarla. Aquí hay un error, muchachos. Mire, aquí solamente agregué frecuencia. Vamos a agregar la amplitud, como lo es un 10. Entonces ya nos hace esto. Vamos a colocarla más rápida para que no tomemos en cuenta lo que estamos haciendo. Y aquí ya tenemos nuestra animación solamente en el eje X. Aquí tenemos nuestro wiggle en el eje X, no más. Entonces vamos a colocarla aquí, versión X. Listo, ya tenemos acá animado nuestra animación o nuestra versión. Aquí vamos a sacar esta expresión para que podamos nosotros utilizarla, colocarla así, y esta que está acá, colocarla así, que no nos ocupe tanto espacio, solamente para ir viendo las expresiones nomás. Listo, ya tenemos acá animado nuestro eje X. Ahora vamos a animar nuestro eje Y. Es esto, pero todo lo contrario. El value lo vamos a colocar aquí, pero en vez de 1 vamos a colocarle 0, o sea que me devuelva el valor de X normal. Pero el valor del Y sí va a tener el wiggle. Vamos a hacerla. Duplicamos acá, control D, perdón, no quería cerrar esto. Apagamos y vámonos para la expresión. Vamos a borrarla y vamos a hacerla de nuevo. Abrimos llaves, listo. Aquí tiene un value, perdón. Recordemos que After Effects y todas las expresiones que ustedes utilicen, utilícelas siempre en
esto en minúscula. No traten de no utilizar mayúscula, minúscula, o sea, tener así ese tipo de gramática, porque pues las expresiones solamente son utilizadas en minúscula, no más. Entonces vamos a utilizar la value, abrimos llaves, vamos a colocar que el valor de 0 me devuelva 0 y vamos a traer en la expresión wiggle, abrimos entre paréntesis y vamos a colocar un valor de 15,20, cerramos paréntesis y cerramos llaves. Vamos a ver cómo nos va. Aquí hay un error, vamos a ver qué error, value, wiggle, 15,20, vea lo que hice yo. Aquí no miré o le dije a la expresión qué eje es el que necesito que me escoja con el wiggle. Entonces el eje Y, que es el 1. Cerramos acá y ahora sí ya hay una expresión. Entonces ya tenemos acá la expresión del eje Y. Vamos a quitarla de acá. La expresión del eje Y, la expresión del eje X. Vamos a abrirlas todas para poder nosotros trabajar sobre ellas. Aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces vemos acá que aquí está animada en el eje X, aquí está animado en el eje Y. Esta es la versión normal, la versión clásica que nosotros hicimos. Y esta que está aquí es la versión pero con control de expresiones, que está aquí en este lugar. Entonces ese era todo el tutorial. Vemos que hay 4 maneras de hacer el wiggle. Entonces ustedes son los que deciden en sus proyectos cómo lo manejan, cómo lo quieren manejar. Yo en lo personal lo utilizo muchísimo con controles de expresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo más ordenado, se va ordenando cada cosa en su lugar, por ejemplo cada ítem, cada número. Entonces nosotros, en vez de irnos por ejemplo aquí a la propiedad, nos vamos aquí al control y aquí encontramos todo, tanto color como amplitud, como bueno, lo que estemos utilizando lo vamos a encontrar aquí en esta capa de control. Entonces pues eso sí es como cada quien como lo quiera utilizar. Les voy a dejar estas expresiones, se las voy a dejar aquí para que la descarguen, si acaso si no les sale, entonces para que la copien y la peguen. Y bueno, ese ha sido todo el tutorial para el día de hoy. Espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Los invito a que se suscriban aquí en la parte de abajo, le den me gusta, comenten el video si es necesario, cualquier duda, cualquier inquietud. Recuerden que aquí en la descripción les voy a dejar el link de descarga de estas expresiones para que ustedes la puedan utilizar en cualquier proyecto, cualquier animación, cualquier tutorial que deseen realizar. Los espero en un próximo video tutorial, no sin antes recordándoles que se suscriban a mi canal, le den me gusta y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga. Chao, chao.